Bueno, pues estamos entre la delimitación de Córdoba y Jaén. ¿Veis el río que pasa por ahí abajo, el Guadajoz? ¿Vale? Pues este sirve de frontera entre Jaén, que está a la derecha, y Córdoba, que es donde estoy yo ahora mismo. ¿Ves? Esta es una zona que me gusta a mí mucho para poner la cámara de fototrampeo. Hay más, allí hay a un par de kilómetros, por ahí detrás hay un pantano y mirad todo el matorral y aquí la vegetación que hay. Aquí hay bastantes signos de jabalí y aquí a la vuelta de la montañita esta es donde la semana pasada vi las cabras montesas y digo, anda, voy a poner la cámara a ver si las grabo. Es muy difícil, pero bueno, lo tenía que intentar. Ha estado solamente 2 noches y lo único que he grabado es un zorro curioso. Pero bueno, cabras hay por aquí. Mira, podemos ver, estos son cagas de cabra. ¿Vale? Mira, aquí vemos, esto es lo que le gusta a las cabras. Esto es un precipicio aquí que hay. Esto es más alto de lo que parece el móvil. Y bueno, la cámara la puse aquí. Aquí está la cámara. ¿Vale? Con la idea de que aquí parece que esto está cortado. Por aquí no pasarían las cabras tendrían que pasar por aquí. También pueden pasar un poquito más arriba. Pero hay que tener cuidado que como resbale eso, ya digo que está más lejos de lo que... Mira, voy a tirar. ¿Vale? Voy a tirar otra piedra. Mira. ¿Vale? 1, 2 y... Bueno, eso es mejor no pensarlo. Esto hay que ir para adelante solo, como las cabras. Mira para adelante. Pero mira aquí cómo se estrecha el paso. Este carril es de cabra. No es que pase por aquí la gente ni nada de eso. ¿Veis? Esta zona le gusta mucho a las cabras. ¿Veis? Este es típico de... Esta es la zona que le gusta a las cabras montesas. Aquí ellas son las reinas. Bueno, entonces esta zona, aquí hay bastante jabalí y las cabras aquí en lo alto de la sierra. Y allí donde pongo yo, pues donde va el camión aquel, a ver, allí, donde va el camión aquel, la curvilla esa, ahí es donde pongo yo la cámara de fototrampeo cada vez que paso, cada vez que puedo. Y ahora voy a mostrar señales de jabalí, ahora un poquillo más adelante. Fijaros el carril que hay. Y ya digo, ahí abajo, aquí abajo está el río. Por ahí pasa el río. Bueno, vamos a ver. Ahora enseño unas muestras de jabalí y ya recojo la otra cámara. Bueno, pues aquí estamos viendo las marcas de jabalí. Todo esto es de jabalí, de hocicaello y sacar lombrices, tubérculos. ¿Vale? Y hocicaello. Fíjate, y esto está fresco, ¿eh? Esto está fresco, de haberlo escarbado hace poco. ¿Veis? Todo esto está escarbado. Bueno, ahora os voy a enseñar esa ladera. Parece que el terreno se ha desplazado y ha creado ahí un hueco bastante curioso. Lo vamos a ver porque el otro día, sin querer, lo encontré. Y también hay muestras de cabras montesas, en fin. Pero me tengo que acercar. Voy a cortar otro poquito. Bueno, pues esta entrada me lleva a pensar que sea por el hombre. Una cantera de piedra, aquí para las carreteras o lo que sea. Tiene la entrada justa de un vehículo. Entonces, es una entrada. Y ahora mirad lo que hay aquí. Pues aquí seguramente anidarán bastantes pájaros de roquedo. Y hay aquí como una pequeña cueva. Aquí ha escarbado, creo que habrá escarbado un zorro buscando un ratoncillo o algo y ha dejado aquí su muestra, que es la caca. Ellos siempre cuando comen o quieren marcar
hacen caca en lo alto de una piedra, en sitios altos. Aquí seguramente servirá de refugio para animales en invierno, pero yo no me voy a meter más para adentro porque se va estrechando. Esto es roca. Esto se derrumba ahora mismo. ¡Qué pestaza, zorro! Los zorros tienen olor característico, igual que los tejones, los gatos, las ratas, los ratones. Cada uno de esos tiene un olor característico. Y a mí me salta una alerta cada vez que me da un olor de ellos. Bueno, cada uno está entrenado para una cosa. Bueno, por ahí se ve que suben las cabras montesas. Y esto, lo vi el otro día. Mira cómo está esta higuera. Esto es una higuera salvaje. Mira, está comida. Parece que está podadita. Bueno, ya ha perdido la hoja porque ya estamos en invierno, pero tiene todos los brotes comidos. Aquí lo habrán comido ellas. Bueno, vamos a recoger la otra cámara.